Hola Taidinos, hoy vamos a ver plan de gestión de riesgo. La Organización Mundial de la Salud entre el 2004 y el 2007 planteaban como objetivo que la población en todo el mundo tenga acceso a los medicamentos que necesitaban, que estos sean seguros, efectivos y de buena calidad, y que los mismos sean prescriptos y usados en forma racional. Un buen servicio de gestión de seguridad del medicamento y de farmacovigilancia es un requisito imprescindible para la detección precoz de los riesgos asociados a los medicamentos. ¿Y qué herramientas tenemos para esa detección precoz? Los PGR o RMP, Risk Management Plan, RMP, o Plan de Gestión de Riesgo, PGR. El objetivo de este documento es asegurar que los beneficios de un medicamento superen los riesgos por el mayor margen tanto para el paciente individual como para la población diana en su conjunto. Es decir, optimizar el uso del medicamento basándose en la planificación de la farmacovigilancia con criterio proactivo. Entonces podemos dividir en dos fases. Una es el análisis de los riesgos y otra la gestión de los riesgos propiamente dicha. El análisis identifica, cuantifica y evalúa los riesgos y está dirigido hacia el manejo de los datos. La gestión se ocupa de la implementación y el seguimiento de las medidas reguladoras adoptadas para la comunicación de los riesgos a los profesionales de la salud o a la población en general y determina las medidas preventivas, está orientado a las acciones, a las medidas tomadas. Entonces, el plan de gestión de riesgos protocoliza el seguimiento de la seguridad de medicamentos durante la etapa de comercialización. En cuanto a la elaboración del documento en sí, tenemos tres componentes principales. Uno, las especificaciones de seguridad, donde vamos a tener los riesgos conocidos del medicamento y los desconocidos. 2. El plan de farmacovigilancia para profundizar los conocimientos en los riesgos. Y 3. Actividades de minimización de riesgo para la prevención de esos riesgos. Bueno, comenzamos con la primera parte, las especificaciones de seguridad. Incluye los resultados de los estudios preclínicos y clínicos antes de la autorización y también la experiencia post-comercialización. Las especificaciones de seguridad constituyen la base sobre la que se establecen las actividades de farmacovigilancia y minimización de riesgo. Las dos secciones posteriores es el ítem como más crítico del PGR. Tenemos dividido en varias partes las generalidades del medicamento, las especificaciones de seguridad propiamente dichas, que ahí va a contener epidemiología de la indicación, la población diana, especificaciones de seguridad no clínicas, exposición en ensayos clínicos que tengamos de nuestro producto, poblaciones no estudiadas en los ensayos, experiencia post-autorización, riesgos identificados y potenciales y la información faltante y requerimientos adicionales de la autoridad regulatoria para las especificaciones de seguridad. Y, por último, resumen de los problemas de seguridad. La siguiente sección es el plan de farmacovigilancia. El objetivo del plan de farmacovigilancia es describir cómo se identificarán y caracterizarán más ampliamente los riesgos. Por lo tanto, concentra acciones diseñadas para detectar y evaluar efectos adversos. Las actividades de farmacovigilancia se clasifican en dos categorías: actividades de rutina y actividades adicionales, que lo hemos visto previamente en los videos, pero vamos a refrescar. Actividades de rutina, tenemos la notificación espontánea por alguno de los mecanismos, como por ejemplo la notificación online, cuestionarios específicos de seguimiento con preguntas preformuladas sobre riesgos especiales para los médicos, para los profesionales de la salud, y casos de literatura. Tenemos también la farmacovigilancia, las medidas de farmacovigilancia adicionales, que son plantear estudios comparativos observacionales, plantear estudios clínicos, y en las partes del documento en sí serían el plan de farmacovigilancia y los planes de estudio de eficacia post-autorización con el fin de detectar estos riesgos, de caracterizar la información que no tenemos faltante. Tercera y última sección, tenemos las actividades de minimización de riesgo, que son diseñadas para prevenir los riesgos fundamentales a través de la comunicación de la información y el control del uso del medicamento. Se dividen también en dos, como el plan de farmacovigilancia, de rutina y adicionales. Para algunos medicamentos es suficiente con la información de seguridad provista en el prospecto y el rótulo, que son actividades de minimización de riesgo de rutina.
lo que viene con el producto, su prospecto, su caja, su rótulo, con esa información es suficiente para los riesgos de ese producto. Pero para otros que pueden presentar riesgos que requieran herramientas alternativas de la comunicación de la información o control del uso del medicamento, se establecen actividades de minimización de riesgo adicionales. ¿Cuáles son las medidas de minimización de riesgo adicionales? Materiales educativos a profesionales y pacientes, por ejemplo, guías, folletos, videos, programas de entrenamiento a médicos e información para médicos y pacientes, sistemas recordatorios. Todo eso constituye a información extra que brindo dentro del producto para minimizar los riesgos que conlleva el uso de ese medicamento. Y dentro del documento tenemos dos partes: medidas de minimización de riesgo, y te dice incluye la evaluación de efectividad, es decir, que si con el prospecto es suficiente, por ejemplo, tiene una interacción con el medicamento que produce X reacción adversa, que los médicos no estén prescribiendo esos dos medicamentos en conjuntos, que no lleguen notificaciones espontáneas de esa reacción adversa con el producto. Eso sería, por ejemplo, una evaluación de la efectividad. Tenemos como último el resumen del plan de gestión de riesgo, que es un resumen básicamente de todo el documento, seleccionando las partes más importantes. Y ¿cuál es el fin? Prevenir las reacciones adversas del plan de minimización de riesgo. Entonces, tener enfoque en toda esa sección. Dentro de las 3 secciones que vimos anteriormente, las especificaciones de seguridad eran una de las que más me costaban. Y Draxban es una página, vamos a seguir con el ejemplo anterior, risperidona. Tiene su resumen, las marcas comerciales, algunos antecedentes, su estructura, todo lo necesario. Y un dato súper importante que me fue muy útil de la comercialización es que tiene algunas fechas, vamos a ver, al final de todo abajo, separado por marcas, por nombre genérico, de inicio de comercialización y de fin de comercialización. Entonces, con estos valores, por ejemplo, en el 2006 vamos a ir a las páginas anteriores que pueden ver en el video pasado de señales y búsqueda bibliográfica, seleccionar en PubMed el año 2016, el año 2005, los previos, y ver si realmente inició ahí, ¿no? Tenemos todas las fechas, podemos abrir la 2 y ver 1993, cada vez vamos más para atrás, no aplica. Buscar el inicio del principio activo, ¿no? Y después tenemos por productos genéricos. Para mí esta fue una de las más útiles y sacaba este dato, me daba un pantallazo general para después seguir y profundizar en cada uno de los temas. Después, otra sección que es importante es la de los riesgos. Y tenemos esta página que es del Reino Unido, y tenemos esta sección de planes de gestión de riesgo, los links los van a encontrar en la descripción, y tenemos lista de preocupaciones de seguridad del plan de gestión de riesgos aprobado de sustancias activas por producto de junio 2021. Si le damos clic, descarga un Excel, y acá nos va a abrir en este Excel por los diferentes activos. Tenemos que buscar si el que estamos analizando en ese momento está. Nos dice las diferentes marcas y vamos a buscar, nos da un link atrás. Le damos clic a este link y nos lleva directamente a la hoja donde tienen toda la información. Entonces, este es el RMP o PGR del 2015 y nos dice todos los riesgos identificados, si va a necesitar farmacovigilancia adicional o medidas de minimización de riesgo. Tenemos todos estos ítems para guiarnos. Después los riesgos potenciales, también te describe todo, y la información faltante. Entonces, con esta guía uno puede empezar a elaborar su propio PGR y investigando en profundidad el mecanismo y el porqué de cada uno de estos riesgos.
El plan de gestión de riesgos involucra a los profesionales de la salud que están en contacto directo con los pacientes. Entonces debemos brindarles capacitación, el uso de la tecnología, todo lo que es comunicación, para que puedan acceder a estos programas, puedan participar, saber cómo hacerlo y recopilar la información que necesitamos para minimizar los riesgos. Es importante también establecer medidas de evaluación de la efectividad de las medidas propuestas en ese plan de gestión de riesgo y además establecer qué actualizaciones vamos a hacer en la información. Por ejemplo, en el prospecto, para que el paciente y para que el médico estén en conocimiento de esas cosas nuevas que aprendimos, que descubrimos con nuestro plan de gestión de riesgos. En el próximo video veremos lo que es el informe periódico de seguridad. Es el último video de este curso, así que los espero. Hasta el próximo video, tairinos.